Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una entrega más de Líder a Líder, su programa traído especialmente para todos ustedes, mis queridos amigos inmobiliarios. Y el día de hoy pues tenemos una entrevista muy enriquecedora. Él es el ingeniero Rodrigo Peña Porchas, es el coordinador de la región 2, Sonora, y bueno, es un experto en el área de evaluación. Y el día de hoy vamos a charlar con él sobre el tema del valor de la vivienda en tiempos de COVID, qué tanto ha cambiado el tema de la evaluación y bueno, aquellas dudas que siempre como inmobiliarios tenemos cuando vamos a vender o vamos a comprar una vivienda y asesorar de la mejor manera a nuestros clientes. Adelante, mi querido Rodrigo, y los dejo con Jorge, mi compañero. Estimar el valor comercial de un inmueble en tiempos del COVID-19 se ha convertido en una de las actividades más complejas, pues a los numerosos criterios que suelen tomarse en cuenta como las condiciones físicas y del mercado, se han sumado otros de carácter social, económico y político que en medio de la actual emergencia sanitaria son difíciles de predecir, pero cruciales para completar operaciones. Ingeniero Rodrigo Peña Porchas, gracias por aceptar esta invitación. Estamos encantados de que hoy nos acompañe en este programa de Líder a Líder, el cuarto programa de esta segunda temporada en el año. Bienvenido, es el coordinador de la región 2, Sonora. Híjole, hoy tenemos un invitado de lujo porque es el primer coordinador que nos acompaña en este serial y pues hoy vamos a hablar de un tema bien importante que es el valor de la vivienda en tiempos de COVID. Ingeniero, bienvenido. Jorge, muchísimas gracias. La verdad que honor estar en este primer programa, ¿no? En este tipo de ejercicios. Gracias a mi querida amiga Marisela por la presentación. Y sí, efectivamente, ¿no? Estamos en un espacio para compartir las experiencias, lo que hemos venido viendo en el sector inmobiliario, en la parte del valor, precisamente pues que de ahí partimos, ¿no? Siempre lo he comentado, pues que una operación inmobiliaria, pues tiene varias etapas, ¿no? Desde la necesidad de vender o de comprar, hasta la entrada de un asesor inmobiliario, conocer el inmueble, ponerse de acuerdo, los contratos, pero la parte medular, al final del día es en cuánto, ¿no? Cuánto se va a vender el bien, cuánto se va a comprar el bien, porque después de la vida misma y la salud, pues tenemos en las manos lo que es lo más importante después de eso para las personas, que es su patrimonio, ¿no? Y la parte patrimonial, pues oscila precisamente, partimos en un valor, lo llevamos a unidades monetarias y ahí se puede cuantificar y saber cuál es el patrimonio de las personas que ha tenido comportamientos de alguna manera interesantes con esta pandemia, como lo comentas. Ingeniero, poniendo el tema sobre la mesa y ahorita que nos da esta coba para poder hablar sobre los valores, ¿qué es el avalúo inmobiliario? Y un avalúo tiene temporalidad, nos gustaría que comenzáramos por ahí. Fíjate qué importante pregunta de inicio, ¿no? Porque sí es algo que debe de ser muy puntual en qué es el avalúo, ¿no? Inclusive más allá, ¿qué lo diferencia de una estimación de valor? El avalúo como definición como tal es un análisis o un dictamen de valor de un bien específico a una fecha determinada. ¿Qué quiere decir bien específico o fecha determinada? Que el avalúo se trata de estimar el valor comercial. Y esta es una palabra muy importante, estimar, porque no estamos determinando el valor. Tampoco los valuadores damos valor, simplemente interpretamos el mercado para estimar el valor más justo del mercado de un bien inmueble, en este caso, que es de lo que estamos hablando. Entonces, de un inmueble determinado, porque pues hay que analizar las características específicas de ese bien, ¿no? Sí puede ser que en la zona haya un rango de valores, como tenemos parámetros para pues, conocer los rangos de valores por zona, pero si sabemos que si queremos saber cuál es el valor de nuestro inmueble en lo particular, tenemos que hacer un valor específico donde revisemos las características particulares, el estado de conservación, tipos de construcción, superficies construidas, superficie vendible, acabados, ubicación, equipamiento, entorno urbano, etcétera. Es decir, una serie de particularidades que solo los va a tener nuestro bien inmueble de objeto del avalúo. A una fecha determinada,
¿Por qué decimos a una fecha determinada? Porque el avalúo puede cambiar el mismo día inclusive. Si yo voy a evaluar un bien por la mañana y resulta que por la tarde hay un fenómeno meteorológico, hay un fenómeno social que impacta totalmente la zona, podemos irnos al extremo que hay un meteorito, pues obviamente el valor que yo estimé por la mañana ya en la tarde ya pierde vigencia, ¿no? Sin embargo, para fines administrativos, para fines legales en algunos casos, pues se les da un periodo de 6 meses, un periodo de un año, por supuesto condicionado a que las características pues, son las mismas que de cuando se realizó la visita de inspección, que es la clave, de ahí parte la fecha determinada. Ahora bien, se maneja mucho el tema de la estimación de valor o el preavalúo. Yo siempre he comentado que la palabra preavalúo pues hay que eliminarla del diccionario, ¿no? Porque realmente no existe, o hay un avalúo o no hay un avalúo. Y la estimación de valor es un avalúo, es realmente un avalúo, es el mismo trabajo de un avalúo, hacemos la misma investigación, la misma metodología, la misma visita al inmueble, un evaluador profesional, por supuesto. La única diferencia entre una estimación de valor y un avalúo es que la estimación de valor es únicamente, tiene un carácter informativo, es decir, para toma de decisiones, para saber en qué valor o en qué precio, porque también hay una diferencia entre valor, precio y costo, en qué precio salir al mercado, o poner en la exposición al mercado un bien. Y que esta estimación de valor solo te va a servir para tener esa información, no te va a servir para un traslado de dominio, para ejercer un crédito hipotecario, para una situación de un juicio. ¿Por qué? Porque pues, la única diferencia es que no irá con las acreditaciones o con las certificaciones para esos efectos. Pero la responsabilidad de un evaluador profesional es que cuando una persona te pide una estimación de valor, se hace exactamente el mismo trabajo, porque al final del día, con ese estimado de valor, se va a cerrar la operación muy posiblemente, con su rango de negociación natural, por supuesto, que oscila entre el 5 y el 10%, que no es general, pero ese sería un estándar. Y cuando te lleguen y te pidan el avalúo para diferente propósito, ya sea una venta de contado, ya sea un crédito hipotecario o cualquier forma de que se cierre la operación, pues el avalúo tiene que salir con ese mismo valor. No te puedo decir, fíjate que pues en la estimación de valor te dije que eran 800,000 pesos y ahora resulta que son 500 porque el otro era una estimación de valor nada más. No, simplemente la única diferencia es que para los propósitos que lo puedes utilizar, pero el trabajo es exactamente lo mismo y la responsabilidad de un evaluador es realizar la investigación correcta, la visita al inmueble correcta, las mediciones correctas, el proceso de análisis del mercado adecuado para estimar ese valor de un inmueble. Ingeniero, con estos parámetros, con toda esta información que nos ha puesto sobre la mesa, ¿cómo llegar a la conclusión de que un avalúo es realmente confiable, que estamos asesorados por un experto que nos puede dar un acercamiento de valor correcto? Muy bien, también es un punto muy importante, sobre todo por el perfil del evaluador el estándar del evaluador en México, ¿no? Para ser evaluador en México, no basta con tener una licenciatura, tienes que tener un posgrado en evaluación. Ya obtienes una especialidad en evaluación, ya sea inmobiliaria o otro tipo de especialidades que existen, como la agropecuaria, para efectos de evaluar ranchos ganaderos, campos agrícolas, negocios en marcha, pues para evaluar negocios, patentes, marcas, derechos, evaluación de maquinaria y equipo. En la parte industrial, pues se evalúa mucho el equipamiento. Necesitas una especialidad o maestría, ¿no? Inclusive ya existe un doctorado en México para efectos de evaluación. Ya una vez que se tiene la especialidad de posgrado en evaluación, se puede acceder a los registros que varían, ¿no? En lo local, pues los registros catastrales para efectos de evaluados fiscales de traslado de dominio, para efectos de crédito hipotecario, el registro de la Sociedad Hipotecaria Federal es quien rige todo lo que tiene que ver con crédito garantizado a la vivienda en México. Habrá otros registros para efectos de bienes nacionales como el INDAVI, para efectos de otras dependencias. Y esa acreditación, o sea, ¿cuál es el perfil de valor? Tenemos que estar seguros, como asesores inmobiliarios, como clientes, que el evaluador al que le estamos confiando nuestro patrimonio o el patrimonio de nuestros clientes, pues cuenta con ese perfil, cuenta con ese posgrado y cuenta con esos registros. Hay certificaciones también que se dan, que pues son valores agregados de los evaluadores, pero mínimamente
es eso, porque aquí hay, como en todo, ¿no? Hay también en la parte del asesor inmobiliario, hay un submundo o un mundo de pseudo evaluadores que se dedican precisamente a ostentarse como tales, pues sin ninguna acreditación para hacerlo, ¿no? Entonces es muy importante revisar las credenciales. Obviamente hay asociaciones de evaluación, hay colegios de evaluadores donde podemos verificar pues el perfil del evaluador, ¿no? ¿Quién es ese evaluador? Si realmente cumple con los estándares profesionales. Y ya que estamos nosotros en una ruta de profesionalización del asesor inmobiliario, que aquí en AMPI tenemos pues una gama de capacitación, de certificación, la licenciatura en bienes raíces, el máster que ya tenemos, pues obviamente, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues somos una actividad profesional, pues los profesionales, apoyarlos en los profesionales. ¿Para qué? Para darle esa certeza a nuestros clientes, para darles esa certeza a todo aquel que acuda a nosotros y que su patrimonio esté seguro en la parte jurídica y, por supuesto, en la parte del valor del mismo, ¿no? Correcto. Ingeniero, ¿usted considera, y ya para ir enfocando un poquito más el programa sobre el tema, que es sobre el valor de la vivienda en tiempos del COVID, considera que la crisis sanitaria que estamos y seguimos todavía enfrentando en cuanto al ciclo inmobiliario llegó en un momento de madurez del sector y cómo lo impactó para que en este momento veamos apenas una pequeña apertura de mejor mercado, un mejor momento? Bueno, pues esa parte, fíjate que llegó el sector inmobiliario se divide por segmentos, ¿no? Está el segmento de la vivienda, el segmento industrial, igual que la evaluación por especialidades, como lo menciona muy atinadamente nuestra presidenta, la licenciada Florencia Estrada, habla de más de 60 especialidades en el sector inmobiliario. Pero los segmentos más importantes y los que podemos tomar como ejemplos pues son el sector turístico, el segmento de vivienda, el segmento industrial, el segmento del retail y la parte de oficinas, ¿no? Entonces, lo que vino a hacer en el ciclo inmobiliario, obviamente ya por segmento ya había, por ejemplo, el sector de la vivienda, en la parte social, interés social sobre todo, ya venía en una caída del 2019, de 2018 al 2019, tuvo una caída del 21.8%. Y esto no tenía nada que ver con la pandemia, ¿no? Tenía que ver con algunas decisiones políticas, como la eliminación de los subsidios, la parte de los perímetros de contención, lo cual fue generando que la oferta de vivienda de interés social, pues ya pues no se diera. Ahorita realmente hay un déficit de oferta de vivienda económica. Habrá muchas opciones de crédito, pero la oferta que existe actualmente pues no es la necesaria, no es la suficiente. Entonces, en esa parte, pues sí, la pandemia vino a dar un empujoncito todavía más para desincentivar la inversión en este tipo de vivienda. No así en el sector medio. En el sector medio estamos hablando de viviendas de 2 millones a 4 o 5 millones, en donde pues, se dio un fenómeno provocado por lo que fue consecuencia de la pandemia. Primero fue un tema de salud y posteriormente un tema económico. Aquí en México, pues con las políticas que se dieron y lo que se dio, pues fue algo que se llama como el shock de liquidez, ¿no? Dicen los financieros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay liquidez para invertir, para cumplir tus compromisos. Entonces, la decisión del Banco Central fue empezar una reducción de la tasa de referencia. Esa tasa de referencia pues llegó a niveles de 4%, ¿no? Hoy ya la tenemos otra vez al 6%, acaban de subir 50 puntos más. Y eso provocó una baja en las tasas de intereses hipotecarios, y eso representó una gran oportunidad para este tipo de vivienda, porque esa tasa de interés bancaria, pues provocó un desplazamiento importante en ese mercado, ¿no? En ese segmento de vivienda. Llegamos a tener tasas históricas en nuestro país de 7.25, realmente nunca en la historia de México se había dado.
Y eso se vio reflejado, pues, obviamente lo vimos en la parte de la evaluación, pero en el desplazamiento de ese tipo de viviendas. Entonces no se comportaron dentro del mismo segmento por, por, por tipo de vivienda diferente. Obviamente las viviendas residencial plus hacia arriba, pues ante la falta de liquidez, pues se vieron ralentizadas en su operación. Y de ese momento, perdón, de ese momento coyuntural en el cual hace una inflexión en los costos de la vivienda, se crean ahí como pequeños espacios en los cuales podríamos ver un escenario medio complicado, catastrófico. También hay sectores que les fue muy bien con la pandemia. ¿Cuáles son los que podríamos decir? Pues podríamos decir que el gran ganador es el sector industrial. ¿Por qué el sector industrial? ¿Qué pasa con la pandemia? La pandemia hace que todos nos vayamos a quédate en casa, al home office, que se busque cómo eliminar la movilidad. Entonces, pues obviamente la pandemia tiene sus orígenes en países asiáticos y de ahí provienen muchos insumos de manufactura para diferentes empresas, ¿no? Empresas que fabrican diferentes tipos de productos aquí en Estados Unidos sobre todo. Ahora, eso aunado con la posición geográfica que tiene México, que somos vecinos de Estados Unidos, y si le agregas que México tiene 16 tratados de libre comercio que le permite comercializar con más de 70 países libres de aranceles, se convirtió, toda esa combinación fue algo muy, muy positivo para efecto de lo atractivo de México para la inversión en el sector de logística, de distribución, de bodegas, de naves industriales, precisamente porque se da también el fenómeno del nearshoring, ¿no? El nearshoring, que es tener todo cerca. Entonces las grandes empresas dicen, pues yo, ¿para qué quiero tener las plantas productoras en China? Las puedo tener acá. Y se empezó una demanda importante. Vimos en Sonora, por ejemplo, se instaló la planta de Amazon. Vimos un boom súper importante de lo que es el e-commerce, lo cual pues provocó mucha demanda en los centros de acopio, en las bodegas de la última milla, ¿no? Porque ya veíamos los carros repartidores de los productos que se ofertan en línea o que se ofrecen en línea, pues todo el mundo nos compramos en línea. Y fue realmente un sector muy beneficiado, el sector industrial, una gran oportunidad. Lo hemos visto, por ejemplo, en Matamoros, que inclusive la oferta o la demanda superó la oferta, ¿no? Y hay una necesidad muy importante de bodegas. Entonces, el sector industrial fue, en mi punto de vista personal, el más beneficiado de inmediato, ¿no? Por los efectos de la pandemia, por todo lo que estamos comentando, y una gran oportunidad para nosotros en el sector. ¿Y eso lo han capitalizado bien los profesionales inmobiliarios de AMPI en las zonas fronterizas o no solamente ha sido exclusivo para ellos? No, por supuesto no ha sido exclusivo para ellos, pero los miembros, los asociados AMPI que tienen esa expertise, que tienen esa especialización en la parte industrial, porque no es el porcentaje mayor quienes se especializan en este tema, pues han tenido realmente una bonanza, y obviamente se ha generado un atractivo para especializarse en la parte industrial. Esto ha sido algo que llegó para quedarse, ¿no? Porque la forma de vivir, la forma de comprar, independientemente de que somos por naturaleza social y que se han reactivado ya algunos retails y que algunas plazas, pues esto llegó para quedarse, y este flujo, esta inercia y esta demanda, esta demanda, pues va a provocar que se generen mayores ofertas, y la parte crucial, la parte clave de la ubicación geográfica de México, probablemente nos pone como el país con mayor potencial para la inversión en este tipo de segmento. Ingeniero, si tuviera que decir cuál es uno de los momentos especiales en esto a lo largo de esta pandemia que han beneficiado más al sector inmobiliario y obviamente a la evaluación, ¿cuál tendría que decir? Si tuviera que decir cuál fue el factor que benefició más al sector inmobiliario y al segmento de la evaluación, pues son los dos que acabamos de comentar.
el factor de la reducción de las tasas de interés hipotecario. Eso realmente fue lo que permitió que se siguiera, que no se detuviera el desplazamiento de este tipo de viviendas. El sector industrial, el factor también de la falta de liquidez, pues también, pues hay que decirlo, ¿no? Provocó que pues empresarios o personas para cumplir sus compromisos tuvieran que vender sus bienes, ¿no? Y eso lo aprovechan quienes siempre, porque siempre va a haber liquidez, siempre va a haber quien tiene liquidez. Entonces generan muchas oportunidades de comprar, sobre todo al inicio de la pandemia. Posteriormente el sector inmobiliario o los bienes raíces, pues como todos sabemos, es uno, bueno, en lo personal, el mejor activo de resguardo. Sabemos que los activos de resguardo son 3, y en esta pandemia hubo necesidad de los que sí tenían liquidez, pues de resguardar su dinero, ¿no? Y vimos que sabemos que son 3 los activos de resguardo, los principales: la moneda, los metales preciosos y los bienes raíces. Pues la moneda estaba muy volátil, los metales preciosos de igual manera. La baja de las tasas de referencia de los bancos centrales provocaba que pues tu inversión tampoco en el banco era muy redituable. Si bien es segura, pero no te generaba un rendimiento importante. Sin embargo, los bienes raíces, y hubo un fenómeno en el 2020, en la pandemia, que tenía alrededor de 100 años de no presentarse, que fue que los bienes raíces no superaron a la inflación en México. Pero eso tiende a recuperarse. Eso solo sucedió en 2020, pero ahora en 2021, 2022, paulatinamente tiene una recuperación por la plusvalía que genera un bien raíz. Quiero aprovechar que estoy platicando con el coordinador de la región 2 Sonora, y al propósito quiero preguntarle, ¿cómo está el estado de Sonora en cuestiones de crecimiento en el sector inmobiliario, y qué ventajas puede verse, avisorarse en ciudades particulares de su entidad? Fíjate que te agradezco la pregunta, porque yo soy un promotor de mi estado. Yo, la verdad, soy orgulloso de la tranquilidad, de lo bonito de mi estado, lo extenso de mi estado, el segundo más extenso, de la gente y del sector inmobiliario, por supuesto, ¿no? Y que en esta pandemia, pues tuvimos los fenómenos similares como en todas partes, ¿no? En la parte de los locales comerciales, la parte de turística, la parte de la vivienda, como comentamos, por diferentes segmentos. La parte de la vivienda de interés medio pues, se desplazó muy bien. Sin embargo, tuvimos también en el segmento industrial, como te comentaba, la instalación de la planta de Amazon, pero tuvimos 2 fenómenos que valen la pena comentarlos, ¿no? San Carlos, Sonora, que es un polo turístico. En Sonora tenemos 2 polos turísticos importantes, que es Puerto Peñasco, Sonora, y San Carlos, Sonora. En San Carlos, Sonora, el segundo semestre de 2021, y lo que va de este año, inició cuando se inició el año 2021, se ha desplazado lo que no se ha desplazado desde hace más de 15, 20 años. La verdad el impacto fue impresionante, fue una gran efecto positivo para el sector inmobiliario. Los periodos de exposición en el mercado eran mínimos, cuando previo a la pandemia medio San Carlos se vendía, medio San Carlos se rentaba. Ahora no encuentras. La verdad es que las oportunidades de inversión se han potencializado, ¿no? Por el crecimiento, el desarrollo inmobiliario que ha detonado en las partes como San Carlos, Puerto Peñasco, Bahía de Quino, y que eso obviamente pues ahora en los planes de desarrollo del gobierno del estado pues se ve reflejado, ¿no? Porque hay inversiones importantes para mejorar la conectividad del desarrollo. Ya se está construyendo un nuevo hospital en San Carlos, y todo ha sido producto de la pandemia realmente, porque es un lugar que históricamente ha sido un lugar de mucho atractivo para el descanso en el mercado estadounidense. Y a raíz de la pandemia, el mercado local
Antes podríamos hablar de un 80-20, ahora el mercado local podemos estar en un mercado local 60-40 de lo que se ha desplazado, y que se utilizó pues, para refugiarse de la pandemia, para como lugar más seguro dentro de la pandemia, o como un lugar turístico, pues el mercado lo reconoció, obviamente, ¿no? El mercado lo ha reconocido y ya los valores pues ya son muy diferentes en este momento a cuando antes previo a la pandemia. Podemos decir que todavía es un momento de invertir en San Carlos porque los valores todavía no han tenido un aumento en un porcentaje descabellado, ¿no? Como se ha sucedido en algunas situaciones, como por ejemplo en Puerto Peñasco, que alguna vez se dio una situación de mercado que estaba muy sobrevaluado el mercado por el boom que había en Puerto Peñasco. Ahorita existe un boom que se está iniciando en San Carlos, pero estamos todavía a tiempo de mostrar este paraíso que tenemos nosotros oculto en San Carlos y que tenemos la gran oportunidad, sacando a colación pues el comercial de que tenemos el Summit Turístico Internacional de AMPI en San Carlos el próximo 1, 2 y 3 de junio, y que es una gran oportunidad para que conozcan este paraíso turístico que tenemos en Sonora, que es una combinación en donde el desierto se une con el mar, impresionante, ¿no? Y además tenemos lo que fue catalogado hace algunos años como la vista más bonita del mundo por el National Geographic. Entonces, nos ganó la pregunta justamente para Carlos. Y qué bueno que lo menciona porque es un evento muy importante al cual todos los profesionales inmobiliarios tenemos que darnos cita. Ingeniero, habla de San Carlos, habla de Peñasco, pero también háblenos de Hermosillo, háblenos de Ciudad Obregón, que es la sección más nueva que se aperturó en su estado. Hay muchas oportunidades de negocio para que puedan los inversionistas y también quienes están generando negocios puedan aperturarlo en estas ciudades. Claro, por supuesto, y Hermosillo siendo la capital del estado, pues por ejemplo, para llegar a San Carlos, pues tenemos que llegar a Hermosillo, y Hermosillo tiene un toque de tranquilidad, de modernidad, y con un desarrollo en horizontal, ¿no? Que apenas estamos iniciando en Hermosillo con los desarrollos verticales y han tenido mucho éxito, pero a lo que voy con el horizontal, que hay mucha reserva territorial, hay muchas oportunidades de inversión. Es una ciudad en desarrollo, en crecimiento, donde actualmente hay un boom de la llegada de nuevas tiendas comerciales, de nuevas empresas que se están instalando en Hermosillo, y eso pues provoca la necesidad de más desarrollo, de tener más ofertas de vivienda, más ofertas comerciales, más ofertas de restaurantes. Se han abierto algunas plazas comerciales últimamente y se ve reflejado como la ciudad pues ya requiere mayor desarrollo y mayor inversión. Y ahora en Sonora tenemos lo que se está dando mucho impulso, que es la ruta del Bacanora. Nosotros tenemos una bebida de origen, con denominación de origen, que es nuestro tequila, nuestro mezcal, ¿no? Nuestro sotol es el Bacanora, es una bebida de origen de la variedad del maguey del desierto de Sonora y de las zonas de la sierra, que se produce desde hace muchos años, pero en estos momentos le están dando mucho auge, y se está también detonando el turismo tipo Valle de Guadalupe, ¿no? Pero la ruta del Bacanora, para visitar estos lugares en donde se produce el Bacanora, y obviamente eso hace que se requiera inversión, ¿no? Estuvimos hace poco con la secretaria de Turismo y nos comentaba, dentro de las riquezas que tenemos nosotros en las etnias seris, que son los que trabajan en Palo Fierro, en una playa de Hermosillo que se llama Bahía de Quino, pues podemos ir a convivir con los seris, a ver el Año Nuevo seris, a ver cómo labran el Palo Fierro. Podemos ir a la Isla del Tiburón, que son atractivos naturales muy bonitos, pero no hay una tienda en donde te puedas pues comprar algún souvenir, puedas abastecerse de víveres, etcétera, etcétera. Hace falta mucho eso, y es lo que se está buscando, ¿no?
Y eso pues es una gran oportunidad para los inversionistas, ¿no? Y con todas las facilidades que se plantean por parte de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, se puede generar esa simbiosis, esa sinergia entre inversionistas y la oportunidad de invertir para detonar este desarrollo, pero también que sea rentable, ¿no? Obviamente, si alguien va a hacer una inversión, tiene que ser rentable. Y en AMPI, la sección Hermosillo, tanto Ciudad Obregón, que es una situación diferente a la de Hermosillo, Ciudad Obregón es una ciudad en donde tiene un gran potencial históricamente agrícola, históricamente de producción, tiene algunas maquiladoras, que eso genera la necesidad de desarrollo, pero más que nada es la parte agrícola lo que ha generado la inversión. Entonces, esto, pues con las secciones que tenemos de Hermosillo y en la de Obregón, tenemos asesores inmobiliarios con una gran expertise en lo que es análisis de inversión, análisis de periodos de retorno, de rentabilidad, que podemos apoyar a cualquier inversionista y sumados con la parte de la evaluación, donde podemos hacer estudios de mayor y mejor uso para que tengan la fórmula para la inversión, que su inversión tenga la mayor rentabilidad, pues esto se hace una combinación perfecta para que dentro del summit turístico que vamos a tener, podamos tener esa interacción, esa sinergia que realmente el impacto del mismo, además de la convivencia, la capacitación y conocer un lugar tan bello, pues detone inversiones importantes que genera el desarrollo del Estado, de la ciudad, pero el crecimiento y desarrollo como profesionales de los asesores inmobiliarios y evaluadores pertenecientes a AMPI, ¿no? Es correcto. Y bueno, pues ya lo escucharon, o sea, hay mucha información que sirve como antecedente para podernos preparar y estar listos para acudir al Summit Turístico de este año. Ingeniero, una última pregunta, y es una pregunta doble. Este año 2022 tendremos una nueva sección en Sonora y si tendremos también libro verde, platíquenos un poco. Ah, muy bien. Es pregunta triple porque lleva un compromiso. pero compromiso que asumimos y que asumimos con mucho gusto porque para eso es esta asociación que tiene una solidez, una fortaleza y experiencia de más de 65 años y que el ser parte de AMPI pues te da una visión diferente, ¿no? Te da un panorama diferente de lo que debe ser el tratamiento del sector inmobiliario. Y sin duda, todo lo que se trabaja en AMPI Nacional y que nosotros lo permeamos a las secciones, pues nos da una ventaja competitiva, una fortaleza en lo que es lo más importante, ¿no? Que el conocimiento, la capacitación, pero más allá de eso, ¿no? En las plataformas para poder tener una ventana de visibilidad y que esa ventana de visibilidad primero nos da la misma visibilidad, posteriormente a través de ella nos da una interacción con clientes, inversionistas y trabajando con esa capacitación, con esos conocimientos que nos da AMPI. Pues después de la visibilidad viene la rentabilidad, ¿no? Viene la confianza y viene la rentabilidad. Entonces, eso nos da una fortaleza para que esa visibilidad también sea para otras ciudades de nuestro estado. Ya hay pláticas, ya hay un proceso avanzado con la gente de Caborca Sonora para su integración como nueva sección a AMPI. También había pláticas con personas de Nogales que hay que retomarlas para darle ese rumbo. Entonces tenemos dos opciones para este año como nuevas secciones en AMPI, Caborca y Nogales. Esperemos que lo ideal es que sean las dos, pero al menos una vamos a trabajar para que este mismo año quede a mediados del año que queden incorporadas. Y la otra pregunta que era del libro verde, por supuesto, ¿no? Porque es un gran compromiso que generamos ahora con la creación del nuevo comité de evaluación que me han dado la confianza y la gran responsabilidad de dirigir, de presidir, y que precisamente en este comité se integra la coordinación del libro verde y el proyecto, bueno, uno es uno de los proyectos, pero el proyecto o la joya, la corona es
tener un libro verde nacional, ¿no? Y digital. Y por supuesto, pues tenemos que empezar a poner el ejemplo en casa y que además del libro verde estamos buscando también la capacitación en materia de evaluación a través de profesionales de evaluación que se incorporen a AMPI y que no se trata de generar evaluadores, ¿no? Porque no es la función de AMPI ni nada por el estilo, sino que la membresía tenga una asesoría muy poderosa, muy importante para todos estos temas de toma de decisiones, para interpretación de avalúos, para saber cuándo pedir alguna asesoría de mayor y mejor uso, o cómo se correlacionan las diferentes especialidades de evaluación entre sí, que nos va a dar una mejor información para poder asesorar a un posible inversionista, a un cliente. Tenemos también el proyecto de la generación de las bases de datos de operaciones efectuadas que nos va a fortalecer en acceder a ese tipo de información, que es lo que genera certeza, pues, porque no es lo mismo lo que se ofertan en los diferentes portales, los inmuebles, a lo que realmente, en lo que realmente se cierra la operación. Ese es el mercado real y ese es el mercado que estamos buscando, tener esa base de datos para que esté a disposición de la membresía, esté a disposición de los valuadores también y que trabajemos al unísono en un mercado armonizado, ¿no? Es parte de los proyectos de este comité de evaluación que estamos, además de muy contentos, pues muy comprometidos y con un gran equipo de trabajo y con toda la confianza de la presidenta nacional para poder llevarlo a cabo y que una cosa lleva a la otra, ¿no? De aquí vamos a trabajar duro con el libro verde. Ingeniero, encantados de poderlo haber tenido en esta oportunidad, esta charla. El comité de evaluación es otro tema y quiero comprometerlo para que en una siguiente emisión podamos abordar más al respecto, porque hay mucha información valiosa. Encantado la vida, Jorge. Encantado, muchas gracias. Y pues esto, amigos, ha sido la plática, la charla con Rodrigo Peña Porchas, el coordinador de Región 2, un verdadero profesional inmobiliario, un experto en la materia, nada más y nada menos que un expresidente igual, una verdadera autoridad para poder tocar estos temas. Y lo mejor es que es miembro AMPI y está con nosotros y está para darnos mucha asesoría. Es una persona de la cual tenemos que aprenderle mucho y tener la oportunidad de poder colaborar. Me siento encantado de haber podido platicar contigo, Rodrigo Peña. Nos vemos la próxima semana a todos, el próximo jueves 7 de la noche para poder seguir conversando de líder a líder. Gracias, Rodrigo. Nos vemos hasta la próxima. Al contrario, Jorge, un saludo a toda la familia AMPI que nos escucha. Un saludo a Maricela y, por supuesto, a nuestra presidenta nacional, Florencia Estrada. Muchas gracias y a seguir trabajando con fuerza, unión y liderazgo, como nos lo indica nuestra presidenta. Muchísimas gracias, Rodrigo. Hasta la próxima. Gracias.